Buen día. En esta oportunidad voy a desarrollar solo un ejercicio sobre estática. Nos dice, un bloque M apoyado en un plano inclinado y suspendido mediante una cuerda que pasa por una polea de 20 newtons de peso, tal como se muestra en la figura. Si se sabe que el sistema está en equilibrio y el bloque recibe una reacción de 160 newtons, ¿cuál es la masa M del bloque? Para empezar ello, voy a empezar identificando sus datos, después para dar solución al problema. Bien, tenemos que como dice, el que está sujetado, el bloque apoyado por una cuerda, por una polea, que pasa por una polea de 20 newton. Pues tenemos el peso de la polea, va a ser igual a 20 newton. Ya, bien, peso de la polea. Y también dice que tiene que el bloque, como dice, el sistema está en equilibrio y el bloque recibe una reacción. ¿De cuánto? De 160 newton. Entonces, la reacción que tiene el bloque sería una reacción, ¿no?, de 160 newton. El que nos pide encontrar cuál es la masa del bloque. Hay dos tipos para encontrar la masa M, y en este caso también voy a encontrar el bloque M. La gran diferencia, tanto en M va representado como M mayúscula, y el otro la masa, la que le vamos a encontrar del bloque M minúsculo. O sea, en este caso este bloque con este bloque van a tener unas masas distintas, ¿no? Entonces vamos a encontrar M también. Bien, para ello voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Bien, como nos dice que como tiene una reacción de 160 newton, entonces vamos a tener una reacción de 160 newton. Bien, pero va el peso, va a ir hacia abajo, ¿no? El peso va a ir hacia abajo, entonces el peso va a ser a la masa por la gravedad. Entonces, como nos pide el bloque, sería mg. Bien, y aquí vamos a tener la descomposición del peso, ¿no? En esta parte, aquí en esta posición del peso. Pero otra cosa, nos dice que la polea es suspendida mediante la cuerda que pasa por una polea, entonces está apoyado, ¿no? Una polea de 20 newtons, o sea, esta es la polea, ¿no? De 20 newtons, está sujetado. Entonces vamos a tener una tensión manifestada con la letra T. Bien, ahora sí vamos a trasladar la otra parte. Entonces quedaría en tipo peso así, lo que respecto. Bien, aquí vamos a tener un ángulo de 53 y el ángulo de 37. Aquí lo podemos fijar en lo que respecto a los triángulos notables, ¿no? Entonces nos quedaría que la hipotenusa es de 5, 4 y 3. Bien, entonces esta parte, como dice mg, entonces sería aquí va a ser mg coseno de 37, ¿no? Y para así es en el eje x, y en el eje y es hacer mg g seno de 37. Bien, como ya tenemos, ahora sí voy a emplear con la primera condición de equilibrio, que nos dice que la sumatoria, tanto la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y, voy a poder encontrar. Entonces sería la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Bien, como tenemos que dice que la fricción, la reacción es de 60 newtons, entonces vamos a tener que 160 menos la masa, por ejemplo, en el eje, como dice, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, en X. Entonces sería mg por coseno, en este caso coseno de 37 va a ser igual a 0. Bien, desarrollando, entonces nos quedaría, si trasladamos el 160 al otro lado, y nos quedaría menos, entonces cada miembro vamos a multiplicar por menos 1, entonces nos quedaría que mg coseno de 37 va a ser igual a 160. Bien, como ya tenemos eso, ahora sí, vamos a ampliar. Sabemos que para encontrar, como dice el bloque M, entonces M va a ser M es una masa, ¿no? Entonces por la gravedad, sabemos que 10 por lo que el coseno de 37 va a ser
sobre es un cateto sobre la hipotenusa. En este caso, esta de acá va a ser la hipotenusa, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer que es 4 quintos. 4 quintos igual a 160. Bien, como ya tenemos ello, entonces multiplicamos, nos quedaría que 10 por 4, 40 quintos. Trasladar para allá, vamos a trasladar, pero sí, cambiado, ¿no? El denominador con el numerador vamos a hacer cambiado. Entonces vamos a tener que la masa va a ser igual a 160 por 5 sobre 40. 160 por 5 por 40. Entonces nos quedaría que M va a ser igual a 20 kilogramos. Bien, como ya eso nos quedaría que dice el bloque M. Entonces el peso del bloque este va a ser igual a 20 kilogramos. Bien, como ya encontré el bloque M, ahora sí voy a ampliar la sumatoria de fuerzas, pero en el eje Y. Dice que es igual a 0. Entonces, ve una cosa importante. Como el bloque está sujetado, como nos dice, apoyado en un plano inclinado suspendido mediante una cuerda de una polea de 20 newton. Entonces vamos a tener la polea de 20 newton, ¿no? Entonces vamos a tener acá lo que es respecto a una tensión. Bien, entonces la tensión menos, en este caso lo que es el sistema en el eje X, en el eje Y, va a ser M, o sea, la masa por el seno de 37 igual a 0. Bien, seguimos, entonces tenemos que T, la tensión va a ser igual a, sabemos que M lo encontramos, ¿no? Que es 20 kilogramos, pero lo que multiplicamos por la gravedad, que es 10, nos quedaría que son 200 por 3 quintos. Bien, entonces efectuando eso vamos a tener que la tensión va a ser igual a 120 newton. El T va a ser igual a 120. Bien, para ello voy a emplear el siguiente para así poder graficar, por ejemplo, en el eje, en la sumatoria de fuerza en el eje Y, ¿no? En este caso, para tener, como dice que la polea de 20 newtons, la polea, entonces va a estar sujetado a lo que dice apoyar un plano inclinado suspendido mediante la cuerda que pasa por una polea de 20 newtons. Entonces, como está sujetado al bloque M, así bien, entonces vamos a tener que aquí está apoyado a una tensión, ¿no? Una tensión T. Y acá, como esto, una tensión, este vamos a llamarla tensión 1. Y este también tensión 1, como está ahí. Y tenemos el peso, que es 20 newton. Bien, como ya les compusimos eso, entonces vamos a trasladar eso en lo que es en la sumatoria de fuerza, pero en el eje Y. Bien, entonces nos quedaría que la tensión menos 2, aquí tenemos 2T1. 2T1 va a ser menos 20, que es el peso, es igual a 0. Bien, entonces quedaría, sabemos que la T vale 120, ¿no? Bien, entonces sería 120 menos 2T1 menos 20 igual a 0. Bien, 120 menos 20 sale 100. Y de acá trasladamos a otro miembro, sería positivo. Entonces quedaría 100 va a ser igual a 2T1. Bien, entonces trasladamos, quedaría que T1 va a ser igual a 50 newton. Bien, como ya tenemos eso, vamos a seguir para así poder encontrar la masa M del bloque, en este caso de este bloque M, ¿no? Bien, para ello vamos a descomponer también, ¿no? Que nos dice que aquí está apoyada, está sujetada a una T, ¿no? Una tensión, ¿verdad? Bien, pero acá vamos a representar que el peso va hacia abajo, entonces sería la masa por la gravedad. Bien, en este caso para encontrar el bloque M, ¿no? Bien, la masa del bloque M. Para encontrar va a ser la sumatoria, pero de fuerzas en el eje Y. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Entonces tenemos que la T1, en este caso vamos a llamar una T1, ¿no? Va a ser igual a la masa por la gravedad. Bueno, también podemos decir que T1 menos mg, ¿no? Es igual a 0. Si trasladamos
como está aquí, está menos G, menos M, la masa por la gravedad está negativa, trasladarlo al otro lado nos va a poner positivo. Entonces nos quedaría de esta manera. Ya, como ya tenemos la T1 que nos vale 50 newtons, entonces podemos reemplazar que 50 newtons es igual a la masa por la gravedad, que es 10. Entonces, para encontrar la masa M, entonces trasladamos 50 entre 10 sale 5, pero 5 kilogramos. Entonces lo que nos pide encontrar, dice, ¿cuál es la masa M del bloque, de este bloque? ¿No? Entonces este bloque va a tener una masa de 5 kilogramos. Como ya tenemos la solución, que tenemos el bloque M está apoyado en plano inclinado suspendido mediante una cuerda que pasa por una polea de 20 newtons, ya tenemos que esto va a pesar 20 kilogramos y el bloque que nos pidió encontrar M, cuál la masa M del bloque, está representado, ya sabemos que el bloque con letra mayúscula y abajo el bloque letra minúscula, para así poder diferenciar, como tenemos dos bloques de diferente masa, ¿no? Entonces, o sea, el peso. Bien, tenemos que cuál es la masa de M del bloque, sería 5 kilogramos. Entonces, eso sería la resolución del problema. Gracias.